Judges chapter 16. Vamos a Jueces capítulo 16 And we're going to read verses 11 through 20. y vamos a leer versículos del 11 hasta el 20. Our lesson at this time, Nuestra lección ahora, the power of a new consecration. el poder de una nueva consagración. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. The power of a new El poder de una nueva consagración. I pray God will help us to hear. Yo oro para que Dios nos ayude a oír. We on whom the ends of this age have come, Nosotros que estamos en los últimos tiempos, charged with the responsibility of reaching the unreached. encargados con la responsabilidad de alcanzar lo inalcanzable. Here we are, children of God, Aquí estamos, hijos de Dios, born of God, nacidos de Dios. yet we recognize there's a need in our life. Sin embargo, reconocemos que hay una necesidad en nuestras We're vidas. not properly meeting the challenge that's before us. No estamos afrontando correctamente el desafío puesto delante de If we are nosotros. honest with ourselves, Si somos honestos con nosotros mismos, we know we need something to meet the challenge of this hour. sabemos que necesitamos algo para afrontar el desafío de esta hora. We are at war with an aggressive enemy. Estamos en guerra con contra un enemigo agresivo. He and his demons are spiritual. Él y sus demonios son espirituales. There has been released in this earth Ha sido soltado en esta tierra an enemy who is tireless in the extreme, un enemigo que es inagotable en extremo and he will not stop y no va a detenerse until we make him stop. hasta que no lo hagamos detenerse You a él. defeat him in one place, Tú lo vences en un lugar and he'll come at you in y another. va a venir por otro lugar. We must meet him on spiritual ground. Debemos afrontarlo en base espiritual. The weapons of our warfare are not carnal, Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios to the pulling down of strongholds. para la destrucción de fortalezas. We must affect our communities. Debemos afectar nuestras To comunidades. do this, we must disturb the devil. Y para hacer esto tenemos que molestar al diablo. It cannot be church as usual. No puede ser, no podemos decir todo está normal, la iglesia sigue igual. There must come into our midst the manifest power of God. Tiene que venir a nuestro medio el poder manifiesto de Dios. So I want to demonstrate to you in this class Así que yo quiero demostrarles a ustedes en esta what clase a new consecration is lo que significa una nueva consagración and the power that is connected with it. y el poder que está con ella conectado. I want us to leave this class today. Yo quiero que dejemos esta clase hoy Understand that herein lies the course of victory. entendiendo que aquí está, de aquí depende la victoria. A new consecration to God. Una nueva consagración para Dios. First of all,
En primer lugar, consecration means regaining the vision. la consagración significa recuperando la visión. Samson lost his eyes when he lost God. Sansón perdió sus ojos cuando perdió a Dios. That was a physical thing. Eso fue algo físico, With us, it is a spiritual thing. pero con nosotros es algo espiritual. Let the presence of God Que la presencia de Dios begin to disappear out of a Christian's life. empiece a desaparecer de la vida de un cristiano. And the first thing you notice is their blindness. Y lo primero que ustedes se van a dar cuenta es que están ciegos. You look at Samson. Miren a Sansón, The story we read. en la historia que hemos leído. I mean, time and time again, that evil woman Yo lo que quiero decir es que vez tras vez esta mujer mala is trying to discover his secret. estaba tratando de descubrir su secreto. And when he tells her something, Y cuando él le dice algo, she calls the enemy to destroy him, ella llama al enemigo para destruirlo, and yet he continues on. y sin embargo él continúa. See, blindness. Ceguera. I've been in this thing long enough Yo he estado en esto lo to see suficiente those whose hearts were aflame. como para ver que aquellos cuyos corazones eran un fuego They walk with God in holiness. andaban en santidad con But Dios, then they begin to allow that spirit to leak out of that life. pero luego empezaron a permitir que ese espíritu se vaya filtrando fuera de sus vidas. And the thing that was sin to them Y lo que era para ellos antes pecado, now isn't sin. ahora ya no es pecado. And when you talk to them about Y it, cuando tú les hablas a ellos al they'll respecto, tell you, I don't see any harm in this. ellos te van a decir, yo no veo nada malo en esto. Of course they don't. They're blind. Por supuesto, están ciegos. Samson couldn't see either when they burned his eyes out. Sansón tampoco podía ver nada cuando quemaron sus ojos. You deal with an issue with these people. Ustedes tratan con el asunto con este tipo de gente que le arrancaron los ojos a I've Sansón. always been a preacher that dealt with issues. Yo siempre he sido un predicador que he tratado con estos temas. I mean, if something is there, I'm going to talk about it. Yo quiero decir que si hay algo ahí, yo voy a hablar al And respecto. if I don't know what it is, Y si yo no sé lo que es, but the results is showing up in that church, pero los resultados se ven en esa then iglesia, I'm going to probe that body till I find it. entonces yo voy a analizar ese cuerpo hasta encontrar el problema. I'm going to hit that one dog somewhere. Yo voy a tener que tirar la piedra a ese perro en algún lugar. This is what the gospel is all about. De esto se trata el evangelio. And then you'll hear that cry. Y luego van a oír ese clamor. I don't see anything wrong with it. Yo no veo nada malo en esto. But you know that person. Pero ustedes conocen a esa persona. One time it was wrong, En algún momento eso fue malo, but now it isn't wrong. pero ahora ya no. What's happened? ¿Qué pasó? The devil, the God of this world, El diablo, el Dios de este has mundo, blinded them to the truth. los ha enceguecido a la verdad. So a new consecration in its truest sense Así que una nueva consagración en su sentido verdadero is to regain our spiritual sight, es recuperar nuestra visión espiritual, to know God again, conocer otra vez a to Dios, where we can see clearly en donde podamos ver what's claramente good, what's evil. lo que es bueno, lo que es malo. Come back to that place that we can discern these things. Volver a esos lugares, a ese lugar en el cual podamos discernir estas cosas. So a new consecration Así que una nueva in consagración, the first instance en primera instancia, is to regain that vision. es recuperar esa visión. But second, it is a rebirth of spiritual desire. Pero en segundo lugar es un nuevo nacimiento de un deseo espiritual. The saddest thing I've ever seen Lo más triste que yo he visto is a people who were once hungry for the spiritual, es un pueblo que en algún momento tuvo hambre de lo espiritual, but now care nothing for these things. pero ahora ya no se preocupan nada de estas cosas. They're content just to come to church once a week Están contentos con venir a la iglesia una vez a la semana and go through the motions of religion, e ir a través de las mociones de la religión, lift their hands in obedience to what somebody tells them, levantar sus manos en obediencia porque alguien les dijo, bow their head when they say pray, inclinar sus cabezas cuando dicen oremos, maybe give their offering, quizás dar sus ofrendas, but care nothing for the spiritual. pero no se preocupan nada por lo espiritual. These people were once excited about God and His kingdom. Esta gente en algún momento estuvieron emocionadas acerca de Dios y su reino. Now they look to the world for excitement. Ahora buscan al mundo para tener emoción. I've known people Yo he conocido gente excited about a camp meeting. emocionada acerca de un campamento. Prayer meetings stirred their heart. Y las reuniones de oración avivaban sus corazones. But now they're sports fanatics. Pero ahora son fanáticos de los deportes. They'll stay out of church to watch a football game. Ahora dejan la iglesia para ir al estadio a ver un partido de fútbol. I mean, now they've lost the desire for the spirit. Ahora han perdido el deseo de lo espiritual. So they're looking to the world for excitement. Así que ahora buscan en el mundo la emoción. A new consecration
is a rebirth of spiritual desire. Una nueva consagración es un nuevo nacimiento de ese deseo espiritual, Where Christ is everything. en el cual Cristo es todo, Where the thrills of life is knowing Christ. en la cual la razón de toda tu vida sea conocer a Cristo. But to these people, Pero a esta they gente look to the world for excitement. buscan en el mundo la emoción. The Bible is a closed book. La Biblia es un libro cerrado. The pages used to be wet with tears, Las páginas antes estaban mojadas con lágrimas, but now it's hardly ever read. pero ahora casi ni se lee el libro. They've lost the desire for Han spiritual. perdido el deseo de las cosas espirituales. There's no family altar in that home. Ya no existe altar familiar en ese hogar. No time for prayer. Ya no hay tiempo para la No time oración. for studying the Word of No God. hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. You can get these people to a singing, Tú puedes llevar a esta gente a una canción, a cantar una canción, but don't wait to start the prayer meeting on them. pero no esperes que vayan a la reunión de oración contigo. They're not coming. No van a ir. They have no desire for spiritual No matters. tienen deseo de asuntos espirituales. The appetite of the spiritual has been lost. La apatía de lo espiritual es... El apetito del espiritual se ha perdido. And so a new consecration Entonces una nueva consagración will restore the appetite for spiritual things. va a restaurar este apetito de las cosas espirituales. First of all, it opens our eyes En primer lugar, abre nuestros ojos that we can see reality again. para que podamos ver la realidad otra And when we vez. see there's rebirth in us, Y cuando vemos, ha renacido en a nosotros desire for the things that are real. un deseo de las cosas que son reales. Every revival in history Todo avivamiento de la has historia come through someone who prayed through, ha venido a través de alguien que oró fervientemente. and the Holy Ghost could reveal Christ again. Y el Espíritu Santo pudo revelar a Cristo otra vez. They saw Jesus, Ellos vieron a Jesús. and you can't see him without that heart being aflame. Y tú no puedes ver a Él tampoco sin tu corazón que esté ardiendo. They had lost doubt, Y luego, but prayed through. pero es el de los perdidos. Y luego han orado fuertemente. Saw a new vision of the Christ. Y han visto, después de haber orado, And the fire began to burn in their soul. una nueva visión y el fuego empezó a quemar en su corazón. Nothing is more contagious in revival. Nada es más contagioso en un avivamiento Somebody que el prayed avivamiento. through. Alguien oró, See Jesus. vio a Jesús, Began to really walk in the Spirit. comenzó a andar verdaderamente en el Espíritu. And others then began to see Jesus in you. Y otros empezaron a ver a Jesús en ti. They see the joy of such a walk. Ven el gozo de este tipo de They see andar. the freedom of such a walk. Ven la libertad de este And andar. a hunger is created Y una hambre es creado in that heart because they really see him en Christ. ese corazón porque en realidad están viendo a Cristo. Revival is on the way. El avivamiento está en camino. When your neighbors, friends, and church members Cuando tus vecinos, tus amigos, los miembros de la iglesia begin to take knowledge that you have been with Jesus. empiecen a tomar conciencia de que tú has estado con Jesús. There's a new vibrancy to life. Hay una nueva vibración de It's la vida. not just a talk about No God, solamente es hablar sobre Dios, but there's a vibrant realization of life. sino que es una verdadera vibración de la vida. So a new consecration Así que una nueva consagración is the spiritual man gaining the ascendancy. es el hombre espiritual ganando la ascendencia, The flesh is subdued. la carne es sujetada, That spiritual man gains his rightful place. el hombre espiritual gana su lugar de derecho. And now spiritual things are the focus of everything. Y ahora las cosas espirituales otra vez son el enfoque de todo. A new consecration Una nueva will consagración regain the vision. va a otra vez recuperar la A visión. new hunger is created. Una nueva hambre es creada. And the spiritual man is exalted now Y el hombre espiritual ahora es to exaltado. where the walk is in the spirit, not the flesh. En donde el andar sea del espíritu, no de la carne. The new consecration La nueva consagración is a spiritual being, es un ser espiritual and he is a created being. y también es un ser creador. To be born again Nacer de nuevo is to be spiritual. es ser espiritual. And it is only that one that God will talk to. Y es solo ahí en donde Dios te va a hablar. Then a new consecration Una nueva consagración is to reopen the channel es reabrir el canal that the rivers of living water para que los ríos de agua viva can flow unhindered. puedan fluir sin impedimento. I'm talking about the place of power. Estoy hablando sobre el lugar de poder. Is not this the fast that I've chosen? No es este el ayuno que yo escogí. Isaiah 58:6. Isaías 58:6. The fast is a releasing of the spiritual El ayuno es la liberación del espíritu by the removing of that which kept it from flowing. al quitar estas cosas que lo impedían fluir. Once you remove the hindrance, Una vez que tú quitas los impedimentos, then the river
breaks out. entonces el río fluye. I don't know whether you've ever been to a great dam. Yo no sé si ustedes han estado en una represa. I've been Yo he estado ahí, to where the great dam holds that river. en donde esa gran represa sostiene el río, retiene el río. You can't imagine the power pushing against that dam. Ustedes no pueden imaginarse el poder que tiene esto para empujar contra esa represa. Takes the greatest engineering minds of the world to produce that, to hold Se that river. necesitan los mejores ingenieros civiles del mundo para poder hacer esta represa. Every now and then they have to open up, release that pressure. Y de vez en cuando tienen que abrirla para soltar presión. But when they throw them gates open, Pero cuando ellos dejan todas las puertas abiertas, nobody has to command that river to run. nadie tiene que ordenarle a ese río que fluya. It breaks out of there, Se rompe y sale, carrying everything before it. llevando y arrastrando todo lo que encuentra en camino. Fasting El ayuno just opens a gate, simplemente abre esta and the puerta river that's on the y el inside río que está dentro breaks out. fluye. That's revival. Eso es That's avivamiento. what revival is all about. De eso se trata el avivamiento. He's in me Él está en mí as a river of living water. como el río de agua viva. Fasting removes that. El ayuno quita esto. So all of the struggle of the Christian Así que toda la lucha del cristiano is with the old man. es contra el viejo hombre, It's with the flesh. es contra la carne. That's what the Bible said. The warfare is Eso es there. lo que la Biblia dice, la guerra está ahí. The river is pushing against the dam. El río empuja contra la represa We need only to release that river. y solo necesitamos liberar este río. Backsliding is reverting back to type. La caída del cristiano es otra vez revertir el tipo, It's allowing, volver atrás. it's allowing yourself to become what you were. Es permitir que tú mismo vuelvas a ser lo que tú eras. God never deals with the old. Dios nunca trata con lo viejo, It must be put to death. tiene que ser puesto a muerte. Only that which is born of God. Solo aquello que es nacido de Dios. As long as Samson could see God, Mientras Sansón podía ver a Dios, Samson knew his weakness. Sansón conocía sus debilidades. As long as he could see the Almighty, Mientras él pudiera ver al Todopoderoso, then he knew his weaknesses. él conocía sus debilidades. He knew that in self there was a great potential danger. Él sabía que en él mismo había un gran peligro potencial. But when he lost sight of God, Pero cuando él perdió visión de Dios, then things began to crumble. entonces las cosas empezaron a derrumbarse. When that happens, whether it be Samson, you are the church, Cuando eso sucede, ya sea Sansón, tú y yo o la iglesia, that is when we lose sight of God, eso es cuando perdemos vista a Dios, we begin to think more highly of ourselves than we ought. empezamos a pensar en nosotros mismos más de lo que debemos pensar. We somehow believe we can do it. De alguna forma pensamos que nosotros podemos So hacerlo. we invent a lot of things Así que empezamos a inventar muchas cosas and expect God to bless them. y esperamos que Dios las bendiga. You often hear a child of God say, Frecuentemente tú puedes escuchar a un hijo de Dios decir: I don't have to go to church to live right. yo no tengo que ir a la iglesia para vivir He's bien. blind. Él está ciego. Something has happened to that spiritual vision. Algo le ha pasado a esa visión espiritual. When he believes he can independently make it. Cuando él cree que él puede lograrlo independientemente, When we arrive at the place that we feel we don't need the fellowship, cuando llegamos al lugar en el cual pensamos y sentimos que no necesitamos la comunión when de we los don't hermanos, need the exhortation and comfort of other Christians, cuando ya no necesitamos la exhortación y la consolación de otros when cristianos, we've come to a place entonces hemos llegado al lugar we think more highly of ourselves, en el que pensamos más elevadamente de nosotros and mismos, pride always goes before a fall. y el orgullo siempre está antes de la caída. God was very careful Dios tuvo mucho cuidado to make me need you and you need me. de hacer de que yo te necesite a ti y tú me necesites a mí. The Apostle Paul said to that church, pray for me. El apóstol Pablo le dijo a esa iglesia: oren por mí. Maybe no man ever lived that walked closer to God than the great preacher. Y quizás ningún hombre anduvo tan cerca de Dios que este predicador. But he is saying to that church, pray for me. Pero sin embargo él le dijo a esa iglesia: oren por mí. God made it that you need me, I need you. Dios lo hizo de tal forma que yo te necesito a ti y tú me necesitas a No mí. matter that I'm a preacher, No importa si yo soy predicador. believers need each other. Los creyentes se necesitan el uno al otro. He said, if you're sick, Él dijo: si tú estás enfermo, then you call the elders of the llama a los ancianos. You don't think you can heal yourself. No pienses que puedes sanarte a ti mismo. I had a man say to me, well, I don't need anybody, I pray for myself. Él dijo, una vez un hombre vino a mí y me dijo: yo no necesito que nadie ore por mí. But his prayer always took him to a hospital. Pero sus oraciones siempre lo llevan a él mismo al hospital. When you're sick,
cuando tú estás enfermo. God has made it Dios lo ha hecho so that you and I need one another. de tal forma que tú y yo nos necesitemos el uno al Never otro. get away from that. Tú nunca podrás alejarte de esto. We are not independent. No somos We're independientes. members one of another. Somos miembros el uno del What otro. I don't have, you have. Lo que yo no lo tengo, tú lo What you tienes. don't have, I Y lo have. que tú no tienes, yo lo And yo lo it's in tengo. this we are made whole. Y es en esto que somos hechos God completos. has made us dependent upon one another. Dios nos ha hecho dependientes el uno del otro. And any time we come to a place Y en cualquier momento que vengamos al lugar that we feel we don't need that, en el que pensamos y sentimos que no necesitamos esto ya, then we're blind. estamos ciegos. As long as we can see God, Mientras podamos ver a Dios, we will know that in our flesh there is no good thing. podemos saber que en nuestra carne no hay nada bueno. Because seeing God Porque al ver a Dios, allows me to see the weakness of the flesh. puedo ver también mi debilidad de la carne. And when I see that, I know what I must overcome. Y cuando yo veo esto, yo sé lo que tengo que vencer. And that in Christ I can Y overcome. que en Cristo yo puedo vencer. When Samson lost his eyes, Cuando Sansón perdió sus ojos, he became a slave to the enemy. se convirtió en un esclavo para el enemigo. When those eyes are out, Cuando esos ojos fueron quitados, that great champion of God ese gran campeón de Dios has become a bald-headed clown for the enemy. había sido simplemente un buen payaso para el Maybe enemigo. the saddest picture of the Bible. Quizás es la figura más triste de la Biblia. This mighty champion of the Almighty, Este poderoso campeón del Todopoderoso, grinding at the devil's mill, ahí moliendo en el molino del diablo, and then used for sport of an enemy. y luego usado como un deporte para el enemigo. The control of his life was lost. El control de su vida se perdió. He spent his life grinding at that enemy's mill. Él gastó su vida ahí moliendo en ese molino. Whatever you submit your life to, A lo que tú sometas tu vida, you will become a slave of. a eso vas a venir a ser esclavo. If we submit to self, Si nos sometemos al yo, we will become a slave to self. vamos a ser esclavos del yo. If we submit to God, Si nosotros nos sometemos a Dios, then we become the bond slave of God. venimos a ser los esclavos para siempre de And it Dios. is in this place Y es en este lugar that we are victorious over all and everything. en donde somos victoriosos sobre todo y todas las cosas. Now, at one point in his life, Ahora bien, en un punto de su vida, Samson's own people turned him over to the enemy. el mismo pueblo de Sansón lo entregó al enemigo. If you're familiar with the Bible, Si tú estás familiarizado con la Biblia, Samson was a champion of Israel. Sansón era un campeón de Israel. He used to camp out in them Lehi mountains. Él solía acampar en unas montañas And when alejadas, the enemy's wagons would come through, y cuando los carros del enemigo venían, he'd pounce upon them él venía y saltaba contra ellos and spoil them, take everything they y had, los destruía y les quitaban todo lo que and tenían give it to his own people. y lo daba, lo repartía a su propio pueblo. He was alone in the battle, though. Él estaba solo en la batalla, sin embargo. Israel had compromised the movement. Israel había cedido a este mover. The ecumenical was at work. Lo ecuménico estaba en operación. They had made peace with the Philistines. Habían hecho paz con los filisteos. They believed the Catholics and Pentecostals could work together. Creyeron que los católicos y los de Pentecostés podían trabajar juntos. Israel moved into that ecumenical thing. Israel se movió a este asunto ecuménico And también. made agreements with the E enemy, hizo acuerdos con el enemigo, saying, if you leave my people alone, I'll leave yours alone. diciendo que si ustedes dejan a mi pueblo en paz, nosotros vamos a dejar a su pueblo en paz. Or we can forget some of the things I believe and we can get together. O yo puedo dejar de creer algunas cosas que creo para poder vivir juntos. We've entered into an agreement, not myself, but many, Hemos entrado en un acuerdo, no yo, pero muchos, that will not proselytize the Catholic people. el cual no proselitamos a la gente católica. And they won't proselytize the Pentecostals. Y ellos tampoco van a proselitar a los pentecostés. This is a place where Israel was, Ese es el lugar en el que estuvo Israel. and Samson is alone in the battle. Y Sansón estaba solo en la batalla. Samson never entered into that agreement. Sansón nunca entró en ese acuerdo. And the elders of Israel came to him at the rocky town, Y los ancianos de Israel vinieron a él en este lugar, en esta roca, command him that he stop preaching what he's preaching, exigiéndole a él que deje de predicar lo que le estaba predicando causing this trouble. y que deje de causar este problema. This is always the way it is. Y siempre es de esta forma. The man who refuses to submit to that mixture, El hombre que rehúse someterse a esa mezcla, he's always the problem. siempre él es el problema. It was Elijah that Ahab said that he's a troubler of Israel.
Fue a Elías que Acab dijo, él es un problemático de Israel, él hace problemas en Israel. But Elijah turned that around to where it belonged. Pero Elías volteó esto a donde pertenecía. He said to the king, I'm not the troubler. Él le dijo al rey, yo no soy el buscapleitos, tú eres el The buscapleitos. troublers are those that made it a mixed multitude. Los buscapleitos son aquellos que han creado una multitud mezclada. I'm not the troubler, I'm the voice of God. Yo no soy el buscapleito, yo soy la voz de Dios. Bring this thing back where it belongs. Para traer otra vez este nombre donde pertenece. Samson refused to enter into that ecumenical thing. Sansón rehusó entrar en esta cosa ecuménica. So it was looked upon as a troubler. Así que fue visto como el buscapleitos. And they demanded that he quit this. Y le exigieron que deje esto. So they said, we're going to deliver you into the hands of the enemy. Así que le dijeron, te vamos a entregar a las manos del enemigo. By his own people, he's delivered over to the enemy. Por su propio pueblo él fue entregado al enemigo. Samson submitted to him. Sansón se sometió a ellos. The only thing he said to him, Lo único que les dijo fue, you don't touch me. no me toquen. You know, I've never had too much fear of the devil, as long as I walk with God. Yo nunca he tenido tanto miedo del diablo mientras yo he caminado con Dios, en But I have a realidad. great fear when the church turns on me. Pero lo que sí me ha dado gran miedo es cuando la propia iglesia se pone en contra de mí. He said, don't you touch me. Él dijo, no me toquen. And he let him bind him. Y lo dejó a ellos que lo aten. Now, this is where that new consecration comes in. Ahora bien, aquí es donde viene esta nueva consagración. Samson said, I'll let you bind me Sansón les dijo, yo les voy a dejar que ustedes me aten, on the ground that you will not touch me. en base a que ustedes no me van a tocar. So they bound him up and delivered him to the enemy. Así que lo ataron y lo entregaron a los enemigos. Now, when they delivered him into the hands of those that hate him, Ahora bien, cuando ellos lo entregaron a él en manos de aquellos que lo aborrecían, these Philistines, the enemies of God, esos filisteos, los enemigos de Dios, shouted. gritaron. That is a wrong thing. Esto es algo malo, Well, when they shouted, porque ellos gritaron, the Spirit of God in Samson rose up. el Espíritu de Dios en Sansón se levantó, He broke those bands. rompió esas ligaduras. And the Bible said he took the jawbone of an ass Y la Biblia dice que él tomó la quijada de un asno and slaughtered 1,000 of those enemies. y mató 1000 filisteos. Now, I've heard preachers preach on this. Yo he escuchado predicadores que predicaban sobre esto. And they've always said he picked up that old dry jawbone of that ass Y ellos siempre dicen que él tomó eso, él recogió ese hueso seco de ese asno todo feo. and that's not what the Bible said. Y eso no es lo que dice la Biblia. The Bible said that's a new jawbone. Dice que ese era un hueso fresco de un asno recién muerto. In the book of Leviticus it says En el libro de Levíticos dice that the firstborn of every creature que el primogénito de toda is criatura God's. es de Dios. But the firstborn of an ass, Pero el primogénito de un asno you'll either redeem it o lo redimes or break its neck. o le cortas el cuello, What you le got rompes here el cuello. is a new consecration. Y lo que ustedes tienen acá es una nueva consagración. Somebody Alguien had just sacrificed that donkey to God. acababa de sacrificar ese asno para Dios. And it was with that new consecration Y fue esta nueva consagración that Samson rose up con la cual Sansón se levantó and slaughtered the enemy of y God. mató al enemigo de It Dios. was this that he defeated the enemy. Fue con esto que derrotó al enemigo. The provisions of God are always available Las provisiones de Dios siempre están disponibles when we're right with God. cuando estamos bien con Dios. Whatever you need is there. Cualquier cosa que tú necesites estará If ahí. you yourself is right with Si God, tú mismo estás bien con Dios, it doesn't matter about everything else. no importa el resto. I don't have to fear the circumstances. Yo no tengo que temer a las circunstancias. I don't have to fear the power of the enemy. Yo no tengo que temer al poder del As enemigo. long as my own life is right. Mientras mi vida propia esté bien. If I keep myself Si yo me mantengo a in mí proper position with God, en la posición correcta con Dios, then I will win. entonces voy a ganar. The effectual, fervent prayer of a righteous man La oración ferviente, efectiva de un hombre justo avails much. puede mucho. That means a right man. Eso quiere decir el hombre correcto. The prayer of a right man, El hombre correcto. after slaughtering 1,000 of the enemies, Después de matar 1000 enemigos, Samson thought he would die of thirst. Sansón pensó que iba a morir de sed. After he'd killed him with that jawbone, that new consecration, Y después de que él los mató con esta quijada, esa nueva consagración, then he thought himself was going to die. entonces él pensó que iba a morir. But out of that same jawbone, Pero de esa misma out quijada, of that new consecration, de esa nueva the consagración, river began to flow. el río empezó a He fluir. began to drink out of that. Él empezó a beber de esta quijada. That river that had not been flowing Ese río que no había estado fluyendo, now begins to break loose. ahora empezaba a desatarse, a And he romper. drank and
and revived. Y él vivió y se avivó. There's no time you'll think you're closer to death No hay tiempo, no hay un momento en el cual tú pienses que estés más cerca a la muerte than when you really pray through. que cuando en realidad tú oras fervientemente. When you really come to grips. Cuando tú en realidad vienes a ese When you lugar, pray through all that envy, gossip, murmur. cuando tú oras en cuanto a esa envidia, chisme, murmuración, When you pray through that bitterness, cuando tú oras sobre esa amargura, you'll think you're going to die. tú piensas que vas a morir. You know why? ¿Sabes por qué? You're going to be shocked Vas a ser impactado how much you've been motivated by that. de cuánto tú has sido motivado por esto. How much that hatred drove you. Cuánto es que ese odio te ha conducido. How much you got out of gossiping or listening to it. Cuánto te has metido en el chisme y en escuchar el chisme. How much you was motivated by your enemy. Cuánto tú fuiste motivado por tu enemigo By the envy. y por la envidia. When they're gone in that new consecration. Cuando esto se va, estas cosas se van en esta nueva Then you consagración, begin to feel depleted. entonces empiezas a sentirte deprimido, destruido, agonizante. But out of that consecration Pero de esa consagración will flow life, the river of living water. fluye la vida, el río de agua viva. Samson was revived. Sansón fue vivificado. That is, revival really came. Eso es, el avivamiento en realidad vino. The prophet said, El profeta dijo, without a vision the people perish. sin visión el pueblo perece. Death is always the result of spiritual La blindness. muerte siempre es el resultado de una ceguera espiritual. In their death, En su muerte, the dead continue on in a religious routine. el muerto continúa en su rutina religiosa. They have learned how to be religious, Ellos aprendieron cómo ser religiosos and like zombies, they continue to perform as if it were life were there. y como zombies empiezan a hacer las cosas como si tuvieran vida. They can no longer see the effect of sin. Ya no pueden ver el efecto del pecado. The worship is mechanical. La adoración es mecánica. They continue to walk like robots around walls that never fall. Continúan andando como robots alrededor de muros que nunca caen. One of the saddest stories in the Bible Una de las historias más tristes de la Biblia is the story of King Saul. es la historia del rey Saúl. When he king, Cuando él tomó el reino, the ark was gone, el arca no estaba and he never once had tried to bring it back. y él nunca intentó traerla de regreso. Not one time did he attempt to recover it, bring it back to Jerusalem. Ni una sola vez él quiso recuperarla y traerla otra vez a Now Jerusalén. that's a terrible, sad thing. Esa es una cosa terrible, muy triste. But sadder than that, Pero más triste que they eso never even missed that ark. es que ni siquiera ellos extrañaron esa arca Because they had learned how to be religious porque without it. habían aprendido cómo ser religiosos sin ella. I was in a meeting Yo estuve en una reunión years ago hace in the unos city años of Beaumont. It was in one of the hotels. en la ciudad de Beaumont, en uno de los hoteles. 400 people were present. 400 personas estaban ahí presentes. It was one of those meetings, what they call the full gospel businessman. Fue una de esas reuniones que llamamos de los hombres de negocios. And we always had lunch before the speaker. Y siempre teníamos un almuerzo después, We had our lunch. antes, perdón. Then the waitresses began to serve coffee. Pasó el almuerzo y bueno, después las meseras empezaron a servir café. And we sat there and drank coffee and listened to this Y man estábamos ahí sentados tomando café escuchando a este hombre, who for 45 minutes talked about a miracle in your mouth. que por 45 minutos hablaba del milagro de tu boca. He was saying all you've got to do is speak the words and it'll take place. Él estaba hablando durante todo este tiempo de que todo lo que tú tienes que hacer es hablarlo y va a suceder. He never really believed that himself. Él en realidad no creía esto en sí mismo. He had had 2 open heart surgeries. Él había tenido dos operaciones al corazón. Now I want to tell you, I'm thankful that doctors could help him. Y yo les voy a decir una cosa, yo estuve muy agradecido que los doctores lo pudieran ayudar a él. But if all I've got to do is say I'm healed and I'm healed, Pero si todo lo que yo tuviera que hacer es decir estoy sano y estoy sano, then no doctor's going to cut on me. entonces ningún doctor me va a cortar. But he up there telling all this. Pero él estaba ahí diciendo todo esto. At the close of the message, he said Al final del mensaje él dijo that when I speak into your condition, I want you to stand. que si es que yo estoy hablando en tu condición, yo quiero que tú te pongas de pie. He said there's about 8 people here with diabetes. Él dijo, hay como 8 personas acá que tienen diabetes. And sure enough, they stood up. Y bueno, de hecho, 8 se levantaron. he said there's others here Luego él dijo, hay otros acá that you got a pain in your body. que tienen un dolor en su cuerpo. And they stood up. Y se levantaron también. The insurance company tells us La compañía de seguros nos dice that 1 in every 25 has got diabetes. que 1 de cada 25 tiene diabetes. So if there's 400 there, 8 Entonces, people got diabetes. como habían 400 ahí, habían 8 de cierto con diabetes. 1 out of that 400, doctors told him he's going to be blind. Uno de esos 400, dicen los doctores, tiene que ser ciego. So he went down the line.
Así que ese también fue a la línea. And when he got through, they're all standing. Y cuando ellos estaban ahí, ellos estaban todos de pie. He said, now let's praise the Lord for what he's done. Él dijo, ahora vamos a alabar al Señor por lo que él ha Give the hecho. Lord a good clap. Vamos a darle al Señor un buen aplauso. And everybody went to clapping their hands. Y todos empezaron a aplaudir. But all the while, this gift is operating. Pero a lo largo de todo esto, este don está operando. It operated 20, 30 times in 10 minutes. Operó como 20 o 30 veces en 10 minutos. All the time this is going on, the waitresses Y durante todo este tiempo, las are meseras picking up those dishes. estaban tomando esas bandejas. I mean, the clink of cups and dishes is all over the Es decir, place. todo este sonido de las tazas y los platos cuando se empiezan And a as I amontonar. listen to Y this, mientras yo escuchaba esto, my heart almost failed me. mi corazón casi se desmayó. Not enough power to bring even reverence into that room. No había el suficiente poder de ni siquiera traer reverencia a ese lugar. And when it was over, I talked to the people. Y cuando todo terminó, yo le dije a la gente, I said, any place yo le dije, cualquier lugar that the Holy Spirit would have worked 20 or 30 times in 10 en minutes, donde el Espíritu Santo haya obrado 20 o 30 veces en 10 minutos, it would have stopped the traffic out there. hubiera detenido el tráfico incluso afuera. When the Holy Ghost fell in an upper room in Jerusalem, Cuando ese Espíritu Santo cayó en el aposento alto en it Jerusalén, shut a city down. se apagó toda la ciudad. 3,000 people 3,000 are saying, personas what must I do to be saved? estaban diciendo de pronto qué debemos hacer. Peter discerned 2 liars at an altar. Pedro discernió a 2 mentirosos desde el altar. They fell dead and fear come on the whole community. Ellos cayeron muertos y gran temor cayó en toda la comunidad. Paul discerned a demon-possessed girl in Philippi, Pablo discernió a una mujer, una niña poseída por el demonio en Filipo. and revival broke out. Y el avivamiento sucedió. What do you have today? ¿Qué tienes ahora? An imitation spirit, Un espíritu de imitación, trying to imitate the real. tratando de imitar lo real. And for the most part, the church doesn't have enough power Y en su mayoría la iglesia no tiene suficiente poder to even make men reverence the house of God. de ni siquiera hacer que los hombres sean reverentes en la casa de Without Dios. a vision, the people perish. Sin visión el pueblo es destruido. And the terrible tragedy, Y la gran tragedia they don't know they're dead. es que no saben que están muertos. Don't know they're dead. No saben que están muertos. Samson compromised with the enemy. Sansón cedió frente al enemigo It cost him his eyes. y le costó sus ojos. And in his blindness, Y en su ceguera, he's forced to grind at that devil's mill. él fue forzado ahí a moler abajo. Look at him. Míralo. Here is a man Aquí está un hombre whose strength was a terror to the enemy. cuya fuerza era un terror para el enemigo. Now he grinds at the enemy's mill. Y ahora estaba moliendo ahí en el molino del diablo, del No enemigo. excitement, Sin ninguna emoción. no power, No había poder. no victory. No había victoria. Like Samson, the 20th century church Como Sansón, la iglesia del siglo XX. doesn't even know who the enemy is. Ni siquiera sabe cuál es el enemigo. Sends their children forced to face the world, the enemy of God, Envía a sus hijos enfrente para afrontar el mundo, al enemigo de Dios, totally unequipped. totalmente inequipados. It's no longer holiness or hell, it's sophistication. Ya no es santidad o infierno, sino The sofisticación. world is no longer an enemy, El mundo ya no es un enemigo, it's become a misunderstood friend. sino que ha venido a ser un amigo malentendido. That's the attitude of the Pentecostal church. Esa es la actitud de la iglesia de Pentecostés. But in the 22nd verse of Pero en el Jude 16, versículo 22 de Judas, de Jueces 16, howbeit his hair began to grow. dice que empezó su cabello a crecer. It seems we must always touch the bottom before we look up. Parece como siempre tenemos que llegar al fondo para recién voltear nuestros ojos. Samson is grinding at that mill like a mule Sansón estaba empujando ese molino como una mula, before he ever looked up and saw he was lost. antes de poder ver arriba y ver que estaba perdido. And the prodigal never came to himself till he's in a hog pen. Y el hijo pródigo nunca entró en sí mismo hasta que se vio que estaba perdido. From extreme legalism Desde el legalismo extremo to extreme liberalism, hasta el liberalismo extremo, where nothing is believed, en donde nada es abandonado. has been the history of the church. Ahí ha estado la historia de la iglesia. But it's always in the midst of this stench and death Pero siempre es en medio de esta muerte y pestilencia, of the system of religion revival begins. del sistema de religión, que el avivamiento comienza. Howbeit his hair begins to grow. Dice, así pues comenzó a crecer su cabello. Samson is beginning to see that he played a fool. Sansón empezó a ver que había sido un tonto, But there's renewal. pero hubo The renovación. hair's growing. Su pelo creció, There's a way back.
Hay un camino de We regreso. can see revival. Podemos ver We avivamiento. can become the church. Podemos ser la iglesia de Dios. We Aleluya. can become the, Podemos ser la iglesia de Dios. we can be a force in this 20th century. Podemos ser una fuerza en este siglo XX. Samson's consecration was in his hair. La consagración de Sansón estaba en su cabello. Now it's a coming back. Ahora estaba volviendo. He is renewing his vows. Él estaba renovando sus This votos. is revival. Esto es avivamiento. The devil never noticed El diablo nunca se dio cuenta that those locks are touching his collar. de que ese cabello estaban llegando a su cuello. Just before filling his belly with the husk of a hog pen, Justo antes de llenar su vientre con el alimento que le daban al alimento de a los algarrobos, the prodigal came to himself. el hijo pródigo entonces vino en sí. He looked up, Él miró, a revelation of God in the Father's house. alzó sus ojos y vino una revelación de Dios. In that dark moment, En ese momento oscuro, Samson cried out, Sansón clamó: avenge me of my eyes. haz venganza de mis ojos. What is he asking ¿Qué for? estaba pidiendo? Not for money, No dinero, not a better self-image. no una mejor imagen He propia. wants a right vision. Él quería la visión correcta, Ability to see God. la habilidad de poder ver a Dios. Aleluya. A new consecration. Una nueva The consagración. man's that we deal with everything that is false. Los hombres con los cuales tratamos, para los cuales todo es falso. Samson's final act was his greatest. El acto final de Sansón fue el mayor acto que él hizo. The roof is pulled in on the devil. El techo se le cayó al diablo. Haggai says Ageo dice that the glory of the latter house que la gloria de la casa postrera shall be greater than the latter. será mayor que la de la primera. We're not going to leap out of here. No vamos a salir de acá, We're going to pull the roof in on hell. sino que vamos a derribar el techo sobre el infierno. We're going to see the greatest revival and ingathering in history. Vamos a ver el mayor avivamiento de la historia. Samson was greater in his death Sansón fue mayor en su muerte than he was in all of his life put que together. lo que él fue en toda su vida junta. What we need to do, Lo que nosotros debemos come hacer back to this altar, es volver a este altar, renew our vows, renovar nuestros votos, allow the Holy Ghost to remove the restrictions of the river, permitir que el Espíritu Santo quite las restricciones del río. and once more, Y una vez más, the church la iglesia will be the church. será la iglesia. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. 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 Aleluya. Oh, blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Holy Señor. and righteous God. Santo y justo Holy and Dios. righteous God. Dios santo, Dios Holy and justo. righteous God. Dios justo, Dios santo. Te amamos, te alabamos. Come back to this class.